Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chineluco TV, en esta sección dedicada al séptimo arte, donde hoy tenemos una película que se estrenó en el año de 1997. Es una película que está dirigida por Alex de la Iglesia, que se dice que esta película estaba pensado para dirigirla, se había pensado para que fuera el director Vigas Luna, pero a raíz de que tiene ese éxito Alex de la Iglesia con su primer película, que es El Día de la Bestia, y que ese trabajo fílmico que lleva a cabo en esa película es lo que convence a la productora para que sea él el director de esta película, que está basada en una novela del gran Barry Gifford, que bueno, este a su vez se basa en una historia de la vida real, de aquellos años donde Magdalena Solís y la secta de los hermanos Hernández hicieron de las suyas, y es por eso que se basa eh, Barry Gifford en esa historia para sacar los personajes de esta Perdita Durango, que es la película que toca hoy hablar aquí en esta sección dedicada al cine llamada Palomitas en la Sala Oscura. Y la película que toca hoy se llama Perdita Durango. Como les digo, es una película que está basada en la novela de Barry Gifford que se llama 59 grados bajo lluvia, la historia de Perdita Durango. Que Perdita Durango aparece ya este personaje en una novela atrás, una novela que también fue llevada al cine por ese gran director David Lynch, y me refiero a Corazón Salvaje, donde ya aparece el personaje de Perdita Durango, y que después, ya como protagonista de esa obra llamada 59 grados bajo lluvia, que es la historia de Perdita Durango, y es en la que está inspirada esta película dirigida por Alex de la Iglesia, donde también en el guión se encuentra, en el equipo de guionistas está el escritor de la novela, Barry Gifford. Barry Gifford es un escritor gringo, de esos escritores que vale mucho la pena leer. Sobre todo tiene un gran valor el haber desepultado a varios autores de literatura pulp de los años 30 y 40 de Estados Unidos sobre todo, y que retoma ese estilo de esa literatura para él a su vez generar estas obras que tiene, y sobre todo con ese perfil donde, si bien a David Lynch en la película de Corazón Salvaje no nos muestra tan cercanamente lo que en la novela nos describe Barry Gifford, así como en esta película que Alex de la Iglesia lo hace más real, hacia lo que en las líneas de este escritor Barry Gifford, donde bueno, aquí Alex de la Iglesia muestra una frontera más cercana a la realidad, muestra la brutalidad de lo que es la frontera de Estados Unidos con México, una de las fronteras más transitadas del urbe, tal vez sea la frontera más transitada del mundo, esta de México con Estados Unidos. Y en esta película se ve demostrado todo ese tráfico y esa influencia que tiene Estados Unidos hacia con la nación mexicana, y ese tráfico de personas que todos los días transcurren y cruzan esa frontera de un lado hacia otro, y que dentro de ese tráfico de personas pues también pasan la línea diferentes estupefacientes no legales, donde Estados Unidos es un gran consumidor, sobre todo de lo que es el tráfico de drogas, donde en esta película Alex de la Iglesia a su manera nos muestra cómo es ese trasiego de la droga en la frontera, ese transcurrir de el AMPA mexicana con el AMPA gringa, esa conexión y esas investigaciones de la policía gringa inmiscuyéndose dentro de territorios que no son su jurisdicción, pero que aquí en esta película, como Barry Gifford en la novela lo demuestra también, esa incursión de la policía gringa hacia el país mexicano para sus investigaciones. Además, como ya lo repito, no es su jurisdicción, pero tienen la costumbre de hacerlo. En esta película nos muestra un poco eso, y también vale la pena recalcar de esta película la actuación de Javier Bardem aquí, que tuvo que aprender el acento norteño, buchón, ya que él es un español y que no había tenido la experiencia internacional de trabajar
fuera de su país. Y con esta película se le nota todavía que es un pollo en la actuación. Y, pero eso no demerita para nada su personaje, que para mí es uno de mis dos personajes favoritos de este actor, Javier Bardem, que aquí con el papel de Romeo Dolorosa se convierte en un actor al que voy a seguir después en todas sus películas, siendo este personaje, el Romeo Dolorosa, mi favorito definitivamente, junto con el de Sin lugar para los débiles. Ese es el otro personaje de Javier Bardem con el que me simpatiza. Su actuación llegó a ser, creo que, muy apegada hacia lo que se buscaba interpretar. Aquí, a pesar de que tiene una sobreactuación y es notable varias veces, eso no importa, ya que es parte de lo que la película tiene. Una sobreactuación de varios de los actores. Cabe mencionar que esta película tiene actores de renombre, tiene un gran cartel. Esta es una película que tiene a Carlos Bardem, su hermano de Javier Bardem, como nunca, haciendo mancuerna con Javier Bardem, Carlos Bardem. Y Rosy Pérez, que como lo digo, es una actriz que venía de la pantalla chica, ya que con esta película se estrena en la pantalla grande Rosy Pérez, esta actriz que hizo el casting, porque esta película costó aproximadamente 6.5 millones de euros. Y es por eso que se tuvo pie a tener dos castings, uno en Estados Unidos y uno en México. Y es por eso que pues todos los mexicanos vamos a ver, que veamos esta película, pues vamos a ver muchas caras conocidas. Los espectadores mexicanos vemos aquí a caras desde Josefina Chanove, que en paz espante, ya que acaba de fallecer en los últimos días del año 2020, hace pocos meses. También vemos a Villalpando aquí, a Carlos Arau, a Miguel Galván en una actuación formidable. Y qué decir de Damián Bichir, que en ese tiempo hasta en la sopa aparecían los Bichir. Pues aquí pues no faltó uno, y es Damián Bichir en los 4 minutos de joya de actuación. Los mejores 4 minutos que le he visto actuando en una película de Damián Bichir están en esta película, donde tiene el papel de un capo al que se llama Catalina. Es uno de los capos de la frontera a quien Romeo Dolorosa le debe una cantidad de dinero, y por eso tiene ciertos roces con él que van a conllevar a lo que es el guión de esta película. Que si bien hay algunos cambios en cuanto a la novela escrita por Barry Gifford, a pesar de que Barry Gifford vino a ser parte del equipo de guionistas de esta película, como le digo, pues había para gastar, y eso se nota en las caras que vemos aquí. Vemos también la actuación de James Gandolfini aquí, con una actuación haciendo la de el agente especial Dumas, un agente de la DEA que está tras los pasos de este bandido Romeo Dolorosa, y que es ese actor que después tuviera un gran éxito con su serie Los Soprano, haciendo la de Tony Soprano, y que aquí en esta película yo creí que tenía unos 50 años, fue en el 97 esta película, y este actor desgraciadamente muere en el 2013 a los 52 años. La verdad es que me sorprendió saber su edad, ya que yo cuando lo vi en esta película nunca pensé que tuviera apenas poco más de 30 años. Se ve en esta película un hombre ya de unos 50 años. Sin embargo, no. Resulta ser que él en el 2013, cuando fallece de ese infarto, pues tiene 52 años. Así es que muere, digamos que joven. Todavía tenía mucho que dar este James Gandolfini, que en esta película nos deja bien asentada una actuación de un tipo rudo, perseverante, un policía que cruza la frontera siguiendo a este Romeo Dolorosa para dar con el momento preciso para atraparlo, junto con una red de criminales que hay detrás de él. Y aquí también vemos diferentes crímenes, desde profanaciones de tumba, trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico de fetos, que es la empresa que tiene Romeo Dolorosa de parte de uno de los altos capos de la frontera, que es ni más ni menos que el señor Santos, que está interpretado aquí por un actor que es el que hace un papel aquí de un pedófilo, y que es el que tiene este negocio para las industrias de cosméticas, y donde pues el tráfico de fetos es el que abastece a
a esas industrias cosméticas para generar esas cremitas que rejuvenecen y que hay que darle a la gente lo que quiere, dijera el señor Santos. Y es por eso que Romeo de Rosa se ve inmiscuido en este trasiego de fetos de la frontera de México, de un estado de la frontera hacia Las Vegas, que es la diferencia en cuanto a la novela. En la novela sale el cargamento, ese tráiler de Luisiana hacia Los Ángeles, y aquí es de la frontera mexicana hacia Las Vegas. Otra diferencia que se nota de la novela de Barry Gifford y en cuanto a lo que hay aquí de diferente que cambia Alex de la Iglesia es el sacrificio de un niño mexicano que se describe en la novela de Barry. Aquí es intercambiado. Alex de la Iglesia sacrifica a dos adolescentes gringos, estos rubiecillos que son levantados al puro estilo de como se usaba en aquellos años allá por Juárez. Esos levantones famosos aquí es representado ese levantón cuando Rosy, cuando esta Perdita Durango y Romeo de Rosa levantan a estos adolescentes para llevárselos y hacer con ellos toda una serie de peripecias que van a sucumbir en su personalidad de estos chicos que al lado de estos dos rufianes que se encuentran en la frontera luego de que ella quiere cruzar hacia Estados Unidos, y Romeo en uno de sus pasos por ahí la ve y entonces se cruzan sus miradas y hay una especie de química romántica, porque eso es lo que nos cuenta Alex de la Iglesia. Aquí esta es una historia romántica. Me recuerda mucho esta película a Asesinos por la Naturaleza, esa película de Oliver Stone, que tal vez esté un poco basada en cuanto a las obras de Barry Gifford, pues vendría a parecerse un poco a las historias que se narran en Sailor y Lula, la vida desenfrenada de Sailor y Lula. Y bueno, esta película además tiene de tener esas actuaciones de calidad, desde el cantinero de un bar, todos los personajes que son muchos aquí y que quiero decirles que no están de más ninguno, a pesar de que vemos personajes conforme va caminando la película y van saliendo más personajes, pero no están de más, no son personajes sobrados, son personajes que tienen que ver con la historia directamente y que es por eso que Alex de la Iglesia los pone aquí en desarrollar su papel a cada uno, así como Damián Bichir con esos 4 minutos que tiene de joya, como lo repito, no he vuelto a ver otra actuación como la que Damián Bichir tiene en estos 4 minutos aquí al lado de Javier Bardem en ese enfrentamiento, como esos dos pillos callejeros. Cabe mencionar que Javier Bardem en su papel de Romeo de Rosa es un ex militante de la guerra de Vietnam, junto con su primo que es aquí, el hermano de su hermano Carlos Bardem. Aquí juega el papel de su primo, con quien compartió momentos bélicos, igual que con Miguel Galván, que aquí lo vemos sin un brazo, porque lo perdió allá en Beirut en la guerra, y es quien aparece ya cuando la película va más de la mitad. Miguel Galván al lado de Carlos de Javier Bardem, y que va a estar hasta los minutos finales, donde vemos a una Perdita Durango enamorada de ese bandido por el que da la vida y por el que da todo más allá de la vida, con quien comparte no solamente sacrificios humanos, sino una serie de crímenes, santerismos y demás narraciones que en el lenguaje de Alex de la Iglesia, su lenguaje fílmico es muy peculiar, lo respeta, y a pesar de que si bien hay actuaciones sobradas en cuanto a los personajes, pero eso es parte de la sal de esta película. Es por eso que quiero recomendarla. Es una película que vale la pena analizar detalladamente, pero para eso tendría que hacerlo en otro video. No quiero spoilear aquí, y para analizarla tendría que spoilear, y esta vez no quiero hacerlo porque quiero que disfruten desde el principio. Esta película es una película muy violenta desde los diálogos. Es una película que es no solamente violenta visualmente, los diálogos son violentos, el guión es violento, la trama es violenta, los personajes son muy violentos. Rosy Pérez aquí hace de una mujer de esta belleza exótica que se divierte haciéndole el mal a los demás,
Y qué decir de Romeo Dorosa, que como lo digo, uno de sus dos personajes favoritos para mí es Romeo Dorosa, este personaje de Javier Bardem, que es por eso que quiero recomendar esta película, que vale muchísimo la pena y no me canso de recomendarla. Es una película de 1997 que está basada en 59 grados bajo lluvia, la historia de Perrita Durango, y que hace mucho tiempo que no he vuelto a ver una representación de una película fronteriza. Si bien en Los Asesinos por Naturaleza hay una pareja similar a esta por las escenas, es una película que también tiene muchos minutos en carretera, como Asesinos por Naturaleza, pero que esta, a pesar de ser dos personajes violentos similares, aquí la historia va por otro rumbo, más allá, por lo que igual haré otro video en un futuro donde analizaremos muchos detalles que hay dentro de esta película que nos deja Alex de la Iglesia. A todos los que somos de México entenderemos mejor varios detalles que están dentro de esta película, por la cultura que tenemos, por cómo ha ido, cómo era la violencia en los 90s en la zona fronteriza y aquellos levantones. Bueno, así es que sin más, esta es la recomendación esta vez de Palomitas en la Sala Oscura. Perrita Durango, protagonizada por Javier Bardem y por esta Rosy Pérez, dirigidos magistralmente por Alex de la Iglesia, donde tanto Jaime Hanet como Harley Cross, que son los adolescentes, tienen igual una actuación que va a ser recordada junto con estas dos de Rosy Pérez con Javier Bardem por muchas más décadas, porque es difícil volver a ver una película interpretada con la potencia de estos dos personajes de Perrita Durango al lado de Romeo Dorosa. Así es que sin más, vamos a verla. Hasta el próximo video, banda.